Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, director de la Facultad de Economía del periodo 2002 a 2010, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 desde el 2008, miembro de organismos profesionales como la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de América Latina, la Academia Mexicana de Economía Política, la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía UNAM, entre otros. Desde el año 2022 funge como profesor honorario en la Universidad Agraria La Molina, acreedor al Premio Defensa de la Educación Pública en su edición 2024, otorgado por la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, y docente del programa de doctorado en Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable de la UNAM y la UNAL. Señoras y señores, a continuación entonces, ¿qué es la UDUALC? ¿Qué hace y cómo puede contribuir a la educación superior en el Paraguay? A cargo del secretario general de este organismo, doctor Roberto Escalante. Muchas gracias. Bueno, quisiera, hoy por la mañana yo escuchaba varias conversaciones que tenían que ver en la relación de la universidad con su entorno. Ya el rector Boreto hablaba de esto, y esto me hacía recordar algo que un director de orquesta muy famoso, que se llama Simon Rattle, inglés, y tiene hoy el estatus de Sir, ¿no? Es Sir Simon Rattle, que inició su carrera siendo el director de la Orquesta Sinfónica de Birmingham, en Inglaterra, y posteriormente, en una carrera meteórica, pasó a ser el director de la Orquesta Filarmónica de Berlín, una de las orquestas sinfónicas más famosas del mundo, tal vez considerada como la mejor orquesta del mundo. Y en una ocasión, la BBC le preguntó a Simon Rattle qué significaba ser un buen director de orquesta. ¿Cómo definía él ser un buen director de orquesta? Y Simon Rattle contestó diciendo que aquel director de orquesta que se sube al podio para conducir la orquesta y regaña a los músicos, a los violines, a los contrabajos, a las percusiones, en fin, a las distintas secciones de la orquesta, ese no es un buen director de orquesta. Un buen director de orquesta, según Simon Rattle, es aquel que escucha. Y traigo a cuento esta anécdota, porque creo que las universidades, lo que tenemos que hacer, los universitarios, es saber escuchar lo que está aconteciendo en la universidad, pero particularmente fuera de la universidad. Y tenemos que hacerlo porque nosotros, los universitarios, trabajamos con la ciencia, producimos conocimiento, le proponemos cosas a la sociedad y a veces no escuchamos a la sociedad. Y no la escuchamos porque no aceptamos, entre otras cosas, algo que yo dije al inicio esta mañana: yo no lo sé todo y el otro sabe algo. Nosotros los universitarios sabemos muchas cosas, generalmente buenas, no todas, pero generalmente son buenos conocimientos. Pero fuera de la sociedad también se saben muchas cosas. Y lo que tenemos entonces que hacer es establecer algo que los universitarios en muchos espacios generalmente argumentamos, que es dialogar, el diálogo de saberes, ¿no?
el diálogo de saberes, que significa el diálogo universitario, más sofisticado tal vez, más organizado, y otros saberes que también tienen una organización, tienen una manera de estructurarse, tienen una historia de cómo se han organizado, y lo que hay que hacer entonces es aprender los unos de los otros. Bueno, hago esta pequeña introducción porque la UDUAL, si ustedes me preguntaran cuál es el principal activo que tiene esta organización, que todavía no se puede proyectar, que tiene este 22 de septiembre, cumple 76 años de existencia. Si ustedes me preguntan, como decía, cuál es el principal activo que tiene esta organización, es la de su capital relacional. Es tener la capacidad de poner a todos los que se puedan, a todos los que estén dispuestos a crear conocimiento, ponernos juntos a trabajar para servir a la sociedad. Y en ese proceso de ida, en el regreso también aprender lo que la sociedad sabe acerca de las cosas. Y me temo que en algunas ocasiones hay algunos universitarios y universitarias que no hacen eso, ¿no? A veces creo que cometemos el error de decir, bueno, yo soy doctor, ¿no? Soy maestro, y entonces, bueno, eso significa que lo sé todo, y lo que tengo que recibir solamente es respeto de los demás. Entonces, es eso lo que es la UDUAL. Es una organización fundada un 22 de septiembre de 1949 en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es una gran universidad, tiene más de 220,000 estudiantes, es una de las principales universidades centroamericanas y tal vez, yo diría, de toda la región. Y ese 22 de septiembre se convocaron 22 universidades públicas. En ese entonces, vale la pena decir que hubo solamente una representación femenina. La Universidad Femenina de México, que asistió en la persona de su rectora, y se reunieron, ya está, se reunieron, a ver si puedo hacer que camine esto. No sé si alguien me puede ayudar aquí. A ver. Ahí está. Sí. ¿Pero cuál apretó? ¿Para qué? Entonces yo le indico y usted me hace el favor de decir. Entonces decía que se reunieron 22 universidades públicas y asistió la Universidad Nacional de México, la UNAM, la Universidad de La Habana, la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Colombia, 22 universidades. Y vale la pena decir que también asistieron como observadores grandes universidades como la Universidad de Harvard, como la Universidad de Yale, como la Universidad de Princeton, como la Universidad de París, que asistieron porque era un evento realmente significativo para la vida universitaria en esos tiempos. ¿Qué los motivó? Hubo un rector, filósofo él, Carlos Martínez Durán, que fue el que convocó a esta reunión para algo que ya el rector Boreto mencionaba y que tiene hoy una vigencia extraordinaria en la vida universitaria, que es la autonomía universitaria, ¿no? La autonomía universitaria entendida como esa
necesidad que tiene el conocimiento para poder crecer, para poder aumentarse. Si no hay autonomía, no hay universidad, a mi juicio. ¿Por qué? Porque otra vez, es probable que el doctor Pizzi piense que es bueno subir los impuestos y yo piense que no es bueno subir los impuestos. Y entre los dos tenemos que tener la libertad de expresar el por qué él piensa de una manera y yo pienso de otra. Y entre todos buscar cuál es realmente la mejor solución a ese problema, si es que enfrentamos ese problema. No es como en muchas ocasiones aquellos que son detractores de la vida universitaria dicen que las universidades quieren la autonomía universitaria para hacer lo que se les da la gana, ¿no? No es para hacer lo que se nos dé la gana. Todo lo contrario. Es para tener la libertad de poder escuchar diferentes voces que le permitan a la universidad proponerle a la sociedad posibles soluciones a sus problemas. La ciencia nunca ha avanzado sin la crítica. Nunca. Y si hay alguien que tenga alguna prueba de lo contrario, por favor, que hable hoy o calle para siempre, como se dice en algunas ocasiones. Entonces, esos 22 rectores y rectoras se reunieron para eso, y eso es algo que la UDUAL sigue manteniendo. Nosotros concebimos a la universidad como un espacio social. Es un espacio social, es un espacio cultural al servicio de la sociedad, de toda la sociedad, de toda la sociedad. Y para eso necesitamos tener autonomía. Porque en muchas ocasiones, y en el caso tal vez es más fácil entenderlo en el caso de las universidades públicas, a pesar de que también se aplica en el caso de las universidades privadas. En la Argentina, por ejemplo, desde 1949, cuando el presidente Perón se declaró la gratuidad de la educación superior, se interrumpió con un tiempo durante la dictadura, ¿no? Pero se reinstauró y se dice la educación superior en la Argentina es gratuita. Yo diría que esa es una verdad a medias. No se paga, pero no es gratuita. La pagan todos los argentinos, ¿no? Y en el caso de las universidades privadas, la pagan las familias, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo en eso, la autonomía universitaria, que es esta capacidad que tenemos para diferir, buscar alternativas, tener distintas miradas, usar distintas epistemologías. Yo, por ejemplo, hoy pensaba, cuando se hablaba del divorcio, a veces entre lo que saben los egresados y lo que necesita la industria, es que tenemos que cambiar la pedagogía, ¿no? Alguien inventó un día que solo se puede enseñar entre 4 paredes, ¿no? Y eso ya empieza a ser empieza a estar un poco en desuso, ¿no? Yo diría que hoy hay que sacar a los universitarios bueno, es una exageración, pero hay que llevarlos mucho al lugar de los hechos y ahí van a aprender. Pero eso es otra pedagogía, completamente diferente. Entonces, bueno, se reunieron entonces para eso. Bueno, sigo con problemas aquí. A ver, la que sigue, por favor. Por favor, ¿me escucha? Por favor, la siguiente lámina. Los señores creo que están distraídos. No tiene batería.
No pueden pasar la siguiente lámina, por favor. Bueno. A ver, sí, ¿ya? ¿Ahora sí? ¿Cuál es? Muy bien. Entonces, en 1950, esta organización se fundó en 1949, como decía, y en el año 50 fue reconocida por la UNESCO como un organismo de consulta y asesoramiento, ¿no? Desde entonces estamos en esa relación con la UNESCO. Nosotros hemos dividido a la región en seis grandes apartados, ¿no? Estamos en toda América Latina y el Caribe, excepto las pequeñas islas caribeñas como la Antigua, Grenada y estas otras, pero tenemos la región andina, la región centroamericana, la región Caribe, el cono sur, del cual es parte Paraguay, por cierto, México, y Brasil. Bueno, esta organización tiene más o menos esta cantidad de universidades, pero quiero advertirles de inicio que la UDUALC no es solamente una asociación de universidades, y ahora voy a explicar por qué un poquito más adelante, pero ciertamente las universidades que están ahí, públicas y privadas, y llamará la atención algo que está aquí, el Vaticano. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué el Vaticano está ahí? El Vaticano no es parte de América Latina y el Caribe, ¿no? Bueno, resulta, creo que el doctor Yuri, nuestro querido exrector, premio Carlos Martínez Durán de la UDUALC, entre otras cosas tan grandes que él ha hecho, explicó cómo el Papa Francisco creó la Universidad del Estado Vaticano, que tiene las características, por favor, escuchen muy claramente, laica, pública y gratuita. La Universidad del Estado Vaticano. Y su rector, el rector Yuri, hizo la solicitud siendo de estas características, él siendo argentino, sí, la Universidad del Sentido, ¿no? Y quienes, creo que, no sé si algunos de ustedes ha escuchado la explicación que el Papa Francisco daba a este tema del sentido. Si tenemos tiempo hablamos un poquito de eso, ¿no? Por eso está ahí. Bueno, decía yo que fue fundada en 1949 en Guatemala, y solamente quisiera mencionar algo que también es parte del trabajo de la UDUALC. Este es un reconocimiento que me entregaron las universidades mayas de Guatemala, ¿no? En Guatemala se hablan 22 lenguas mayas, una garífuna, además de esas 22, y otra chasqui. Y existen 6 universidades mayas, ¿no? Que no son reconocidas por el Estado guatemalteco, por cierto, ¿no? A pesar de que el 60% de la población en Guatemala es de origen maya. Bueno, ellos en una ocasión, de manera muy generosa, están agrupadas en una cosa que se llama el Consejo de Universidades Mayas de Guatemala. Me entregaron este reconocimiento, no a mí, a la UDUALC, por estos 75 años que cumplimos el año pasado. Aquí está escrito en maya cachiquel y aquí está escrito en castellano, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las funciones sustantivas de esta organización? Como yo decía, la autonomía universitaria, pero la autonomía para servir, no para encerrarnos, ¿no? Cosa que ha pasado ya desde hace algún tiempo, ¿no? Yo diría que desde los años 80 las universidades latinoamericanas y caribeñas, y probablemente de muchas otras partes del mundo, se han estado mirando más a sí mismas que hacia afuera, ¿no? Y hay razones que explican eso, que es todo un debate, que tal vez no quisiera yo iniciar aquí, pero que existe. Los rankings nos encerraron, ¿no?
Estábamos más preocupados por estar en el ranking, por saber qué hacemos con el Paraná o qué hacemos con, no sé, la deforestación o con el problema de la desigualdad o con el problema del que usted quiere, ¿no? Entonces, pero ese tema de la defensa de la autonomía universitaria es un asunto muy importante para nosotros en ese sentido, en ese tenor, ¿no? Con esa responsabilidad. Trabajar para los demás, trabajar para la sociedad. Universidad que no trabaja para la sociedad, a mi juicio, tiene que hacer un alto y revisar la agenda, ¿no? Otra cosa que también nos interesa muchísimo, perdón, ya me adelanté, es este tema de la integración de las universidades de América Latina y el Caribe. En el Gran Sur, que es América Latina, el Caribe, África y parte del Asia, está la mayoría de los recursos naturales que padece o que tiene la humanidad. Ahí es donde está eso, ese hacer, ¿no? Y no tenemos, por ejemplo, un plan latinoamericano y caribeño para manejar la Amazonía. No lo tenemos. Todas las universidades, que hay muchas universidades públicas y privadas, latinoamericanas, en la Amazonía, no, porque no estamos integrados. A veces es más fácil ponerse de acuerdo con una universidad norteamericana, que merecen todo mi respeto, por supuesto, o europea, que con alguna propia para atender los problemas. Hoy escuchaba yo algo como que decía yo, y con todo respeto quiero expresar mi discrepancia, cuando se decía que lo que tenemos que hacer es mandar a nuestros estudiantes a Taiwán, ya no, para que vengan y apliquen lo que allá enseñaron, lo que allá aprendieron. Yo estudié 9 años y les puedo asegurar que los problemas que yo aprendí de Inglaterra no se parecen a los de América Latina y el Caribe. Aprendí muchas cosas en Inglaterra, estudié en la Universidad de Londres, estudié en Cambridge, pero aprendí que ese mundo es absolutamente distinto. Bueno, exagero otra vez, pero es muy diferente de lo que tenemos aquí. Y eso lo voy a mencionar porque vamos a hablar de la internacionalización, que es otro tema que también. Entonces, hay que ser ciudadanos del mundo. Los universitarios tenemos que ser muy cultos, pero no en el sentido primadónico del tema, ¿no? o del concepto. Cultos en el sentido de entender qué está pasando en el mundo, para poder tener la capacidad de decir, esto me sirve para mi país, esto no me sirve para mi país, le sirve a otro país, ¿no? Entonces la UDOAC también está muy interesada en que nos integremos. Estamos por convocar, por cierto, permito anunciar, una reunión en la Universidad Simón Bolívar en Cartagena de Indias, en Colombia, a una reunión de vicerrectores de investigación de muchas universidades para tratar de integrar una agenda de investigación propia. Los paraguayos tienen que ser totalmente internacionales, pero no tienen por qué dejar de ser paraguayos. Y no tienen por qué olvidarse de su cultura y de su historia y de todo lo que es este gran país, ¿no? Entonces,
hay que integrarnos para hacer cosas mejor aquí, teniendo en cuenta, yo siempre les digo a mis estudiantes de doctorado, cuando termines tu investigación sobre lo que hiciste, tienes que también decirme qué ha pasado en otras partes del mundo respecto de eso que tú investigaste. ¿Se parece? ¿No se parece? Y si no se parece, ¿qué fue lo diferente? ¿No? Y todas estas cosas que creo que son muy importantes. Entonces, el tema de la integración es un tema muy importante. Porque si no nos integramos, cosa que ocurre, de hecho no estamos integrados, estamos fragmentados. Las redes universitarias, una de las cuales yo represento, hacemos parte de la integración, pero estamos fragmentados. No tenemos, como ocurre en Inglaterra, un espacio común apoyado por los gobiernos. Aquí no existe eso, ¿no? Si me permiten un minuto más, porque les voy a necesitar un minuto más para... bueno, si ustedes dicen que un minuto, me callo en un minuto, pero sí quisiera tener la oportunidad de explicarles un poquito todas las cosas que hace esta organización. Para que digan, no sirve para nada, ¿no? Se puede llegar a esa conclusión. Bueno, la internacionalización y la cooperación, ¿no? Como decía, hay que ser profundamente internacionales, pero también hay que mantener la identidad. Y mantener la identidad significa saber qué es lo que nos es propio. En Inglaterra no se come yuca. No se come yuca. Ni la van a comer, no les gusta, ¿no? Por hablar de algo, ¿no? El arpa paraguaya, tal vez hay algunos que sí les interese, pero hay cosas que se parecen, pero hay cosas que son muy disímbolas, ¿no? No tienen chaco, no existe algo como el chaco. Entonces, si hay que hacer investigación, ¿no? Pues hay que hacerla por el Chaco, y el Chaco tiene características particulares que en Inglaterra, por ejemplo, o en Francia, o donde ustedes quieran. Este tema también hoy es absolutamente central, ¿no? Bueno, hoy todo el mundo enseña, todo el mundo hace ciencia. Hace rato veía mi teléfono, la TAM tiene universidad. No sabía. ¿Quieren estudiar administración de negocios? La TAM les ofrece un opción, ¿no? O sea, este tema de la ciencia, ¿no? Está por todos lados y tiene ya muchas versiones. Muchas versiones. Elon Musk tiene en propiedad 8.500 satélites de los 12.000 que dan vuelta alrededor del mundo. Leía yo que cuando en este conflicto entre Irán e Israel, Elon Musk podía desconectar a Irán sin ninguna bomba, desconectar, ¿no? Imagínense la capacidad que... Entonces, este tema nos interpela a nosotros, los universitarios, de manera muy importante, ¿no? ¿Vale la pena la ciencia? Y si vale la pena, ¿para qué la usamos? La podemos usar para muchas cosas. Miren, yo soy economista, originalmente economista agrícola. Estudié para ser economista agrícola. Y recuerdo que en mis épocas surgió la Revolución Verde. Ustedes seguramente han escuchado o están en la literatura. Y la Revolución Verde decía: menos pobres y menos hambre si usamos la Revolución Verde. Todos los paquetes tecnológicos que la Revolución Verde proponía. Creada en la Universidad de Cornell, por cierto, en los Estados Unidos. Y hoy tenemos más pobres y más hambre. Y la Revolución Verde cambió todo.
todo, las instituciones, las políticas, la investigación, todo, ¿no? Entonces, este tema es un tema absolutamente central. ¿Cómo nos gobernamos? Bueno, tenemos una asamblea general, aprovecho para invitarlos a todos y a todas, 20 y 21 de noviembre en la Universidad Central del Ecuador en Quito, a la 22ª Asamblea General Ordinaria de la UDUAL. Será un placer encontrarles ahí. Tenemos un consejo ejecutivo que está integrado por la presidencia y las vicepresidencias que están aquí. Todos, el presidente o presidenta, por cierto, la UDUAL tiene 76 años de existencia, solamente una mujer ha sido presidenta, infelizmente. Pero todos estos organismos tienen que ser rectores o rectoras, excepto el secretario general. Excepto el secretario general, todos los demás tienen que ser rectores. El rector Boreto es vicepresidente. Cada región de esas 6 que yo mencioné tiene 2 vicepresidencias. El rector Boreto ocupa una de ellas del Cono Sur. Bueno, decía yo que la UDUAL no es solamente una asociación de universidades. Nosotros trabajamos a distintos niveles. A nivel, digamos, macro, ¿no? Que son con los rectores, las rectoras, los directores de relaciones internacionales, las vicerrectorías, en fin, ese nivel macro, digamos, ¿no? De decisión. Pero también trabajamos a nivel meso, que son los grupos de investigadores. Son grupos de investigación que trabajan distintos temas. Déjenme mostrarles algunas de ellas. Tenemos 14 redes temáticas, una sobre universidades tecnológicas y politécnicas, todas las ingenierías, una red que hoy es muy importante, que estudia la relación América Latina-China, tiene más de 700 investigadores, y curiosamente algunos de ellos miembros del ejército norteamericano, ¿no? Y chinos también, por supuesto, ¿no? Y no es de sorprenderse, por supuesto que les interesa hoy. Si hay un conflicto sistémico en el mundo hoy, es Estados Unidos versus China, y nosotros en medio, ¿no? Tenemos esta red también muy importante de archivos. Sin memoria no hay presente ni futuro, ¿no? Entonces tenemos una red de archivos, una red también muy vibrante, muy actual, de géneros y equidad sexual, ¿no? Una red también muy interesante que tiene que ver de la vinculación de la universidad con su entorno, ¿no? Yo les puedo asegurar que la universidad UNIBE, ¿no? De las 3 fronteras, tiene un entorno en Ciudad del Este distinto del que tiene a lo mejor en otra parte de Paraguay. Ya no digamos la Universidad Nacional de Asunción, o la del Este, o las distintas universidades, la Católica, en fin. Entonces, este asunto, y quiero decirles que, porque también lo voy a mencionar, acabamos de publicar un libro, grande por cierto, de 16 experiencias importantes de vinculación. Nosotros no hablamos de extensión, nosotros hablamos de vinculación entre la sociedad y su entorno, ¿no? Entonces ahí hay cosas también interesantes. Tenemos una red, esta quisiera también no dejar de mencionarla, esta red de bibliotecas. 90 repositorios digitales, entre los que está la Nacional de Córdoba, la UNAM, la Nacional de Colombia, en donde sí de verdad hacemos ciencia abierta. Ustedes han oído hablar ciencia abierta, pero la ciencia abierta cuesta, no es gratis. Aquí sí. Esto me lleva a una cosa que es importante. Perdón. La UDUAL produce bienes públicos. Nosotros no lucramos con nada de lo que hacemos.
nada. Todos los servicios que ofrece la UDUAC son gratuitos. Entonces, los estudiantes y los profesores de su universidad rectora quieren tener acceso a los repositorios de estas 90 universidades, lo pueden hacer gratuitamente y hacer lo que se les dé la gana con todo lo que está ahí, ¿no? Tenemos también una red también sobre ciencias ambientales, esta sobre temas indígenas y afrodescendientes, ¿no? Este observatorio, y hay otras más, pero quiero mencionar una última que acabamos de generar sobre estudios sobre el envejecimiento y la gerontología. En el 2060, los demógrafos dicen que en América Latina, para el 2060, el 50% de la población va a ser 60 y más. Y eso va a cambiar todo, otra vez. La investigación, la política pública, la medicina o la práctica de la salud, ¿no? De las organizaciones de la salud, todo. Entonces, bueno, quiero también decir una cosa. Todo esto que estoy diciendo es una agenda abierta, no es una agenda cerrada. Si su universidad tiene una propuesta para hacer algo nuevo, los sumamos a eso, ¿no? Bueno, pero también tenemos otra cosa. Yo decía, no solamente son universidades o redes temáticas. Tenemos asociaciones profesionales muy importantes. Aquí está una, dirigida por el doctor Pisi, la FEM, que tiene a más de 300, entiendo, escuelas y facultades de medicina asociadas, y que están haciendo cosas muy importantes, como por ejemplo acaban de terminar un diplomado en atención primaria a la salud, ¿no? Que es un tema fundamental. Pero tenemos a los abogados, tenemos a las enfermeras, a los psicólogos, a los que se dedican a las ciencias sociales, las facultades de contaduría y administración, odontología, medicina, este tema de salud, que es un tema también muy importante, arquitectura, ¿no? Y todas son organizaciones muy grandes que hacen muchas cosas. Entonces ahí también hay un espacio de participación muy importante. Tenemos otra cosa que también es interesante: un Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional de la Educación Superior. No es de la UDUALC, aclaro, porque no podría ser de la UDUALC, no podemos ser juez y parte. Este consejo es un consejo creado por las universidades. En los años 80, los gobiernos empezaron con esta política de acreditación de las universidades, porque dijeron: yo te estoy dando plata, a ver, ¿qué estás haciendo con eso? Y de ahí entró todo el tema de la discusión de la calidad, y qué es la calidad, ¿no? Y muchos rectores y rectoras, recuerdo, el rector de la Universidad de Panamá, el doctor Eduardo Flores, me dijo: oiga, ayude, que la UDUAC nos ayude. Todo lo que hacen los rankings no reconocen nada, o una cantidad de cosas enormes que hace esta universidad, ¿no? Entonces se juntaron un grupo de universidades, en que está la Universidad Nacional de Córdoba, está la UNAM, está la Universidad Nacional de Colombia, está la Universidad de Campinas, en fin, y crearon este consejo después de 10 años de trabajo para hacer evaluaciones institucionales y de programas. ¿Y cuál es el objetivo principal de este consejo? Ya en Europa, hace ya un tiempo, que las evaluaciones cuantitativas no son lo más importante. Lo más importante es hoy lo cualitativo. Tu Universidad Nacional de México, dices que haces tal cosa, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con lo que tú haces? ¿Tienes un impacto? ¿Bueno, malo, regular? ¿Cuál es el impacto de lo que tú haces? Tu facultad de medicina hace extensión o tiene clínicas odontológicas, de atención primaria de la salud o lo que sea. ¿Qué impacto tiene? Y si tiene impacto,
¿Cómo le haces? ¿Cómo gestionas que eso ocurra? Eso es lo que hace este consejo. Este consejo nunca le dice a una universidad: estás desacreditada. Nunca. Nosotros solo tenemos dos categorías: universidad acreditada o universidad en proceso de acreditación. Y para eso tenemos todo un programa de asesoramiento. Tenemos una cosa que me parece muy interesante, que es esto de la educación online, ¿no? Nosotros ya no distinguimos entre educación virtual y educación presencial. La educación hoy es multimodal. Usted puede hacer, profesor, puede usar herramientas digitales in situ, con sus alumnos enfrente de usted. Se conecta al internet, ¿no? Y les muestra gráficos o videos, ¿no? Hay una modalidad importantísima. Y este proyecto, que es muy interesante, tiene estos productos: 10 maestrías, 2 doctorados, 5 seminarios, webinars permanentes, sobre temas como, por ejemplo, seguridad alimentaria, cambio climático y biodiversidad, un doctorado en sustentabilidad, un doctorado, una maestría en manejo integral de desastres naturales, una maestría también en manejo de universidades online. Y otra vez, todo esto es gratuito. Rectora, si a usted le interesara alguna de estas cosas, usted me escribe y dice: yo quiero todo eso, y yo le entrego gratuitamente todo el proyecto académico y le asesoramos, si usted lo necesita, para que usted implante en su universidad, inscriba a sus estudiantes y gradúe a sus estudiantes en todos estos temas, ¿no? Bueno, tenemos este proyecto también muy importante de la inteligencia artificial. En una reunión a la que asistió el rector Boreto en la UNAM, un grupo importante de rectores, entre los que están ahí, decidieron llevar a cabo un proyecto sobre inteligencia artificial. Y está trabajando, este equipo está trabajando de manera muy importante. En agosto vamos a tener ya a disposición de todos, de manera gratuita, una diplomatura acerca de qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y para qué sirve y para qué no sirve, ¿verdad? Y posteriormente vamos a hacer una diplomatura para aplicar a la salud y otra a la educación. Otra vez, absolutamente gratuito. Tenemos publicaciones también. Hacemos publicaciones. Tenemos una revista que se llama Universidades, que es una revista dedicada a la educación superior. Si a alguien de aquí o conocido de ustedes les interesa el tema de la educación superior en América Latina y el Caribe, esa revista es una fuente, es un acervo de conocimientos, y es una revista electrónica que otra vez ustedes entran y hacen lo que quieren con ella. Pero también tenemos otra línea de publicaciones que se llaman cuadernos de universidades, que son libros, ¿no? Que son libros que también están a disposición de todo el mundo. Finalmente, tenemos también una política de comunicación muy importante. Yo creo que el doctor Boreto ya me lo ha escuchado, y seguramente también el doctor Pizzi y el doctor Yuri. Estoy convencido que las universidades tienen que hacer como las gallinas, cacarear el huevo, ¿no? Tienen que decirle a todo mundo qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, para qué sirve lo que están haciendo y cómo lo pueden hacer mejor, si es que alguien tiene alguna opinión respecto de este asunto. No es posible
que estemos encerrados en los muros de la universidad y la sociedad sepa poco. Porque como le está pasando a los argentinos, muy infelizmente, llega un gobierno que dice no, las universidades. En Panamá, ¿saben qué opina el gobierno de Panamá, de la Universidad de Panamá? De los estudiantes panameños, que son guerrilleros, que son bandoleros. ¿Por qué? Porque están defendiendo que los Estados Unidos no vuelvan a quedarse con el canal de Panamá, porque el canal de Panamá es Panamá, ¿no? Entonces, si la sociedad no sabe qué es lo que estamos haciendo, y sobre todo le explicamos que lo que hacemos le sirve a la sociedad, otros nos van a pasar por encima. Otros nos van a pasar por encima. Porque hoy, como sabemos, Google, Microsoft, bueno, ya mencionaba la TAM, tiene universidades, ¿no? Entonces, o hacemos eso o vamos a tener problemas. Y nosotros tenemos todas las redes que ustedes conocen, Instagram, pero tenemos una cosa interesante, un canal de televisión. Un canal de televisión que tiene cobertura desde sur de Canadá a Tierra del Fuego. Transmite 8 horas diarias con repetición por la tarde. Y si, rectora, otra vez, perdóneme que la refiera tanto, si su universidad tiene contenidos audiovisuales que quisiera usted difundir, nos los envía y se ven en toda América Latina y el Caribe. Bueno, eso dicho de manera muy breve es lo que es esta institución. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De esta forma, el doctor Roberto Escalante, secretario general de UDUAL, ha presentado a este organismo.